armado en Colombia ha sido una de las etapas más dolorosas y prolongadas de nuestra historia. Durante más de 50 años, el país vivió una confrontación entre el Estado, las guerrillas, los paramilitares y los grupos armados ilegales que dejó millones de víctimas y marcó profundamente la vida de comunidades enteras. Este conflicto no nació de un solo hecho, sino de una larga historia de desigualdad, exclusión social y falta de oportunidades. En muchas regiones rurales, la ausencia del Estado, la pobreza y la concentración de la tierra generaron un ambiente de injusticia que permitió el surgimiento de la violencia como medio de expresión y resistencia. Sin embargo, detrás de esta historia de dolor también existe una historia de esperanza. Miles de colombianos han trabajado por sanar heridas, reconstruir la confianza y promover la paz desde sus comunidades. Comprender el conflicto armado es necesario, no para revivir el pasado, sino para aprender de él y construir un país más justo y en paz. Hablar de construcción social sin violencia, exclusión, desigualdad y sin justicia social es hablar del camino que Colombia debe recorrer después del conflicto armado. Durante décadas, la violencia fue el resultado visible de un país fragmentado por la pobreza, la exclusión y la falta de justicia. Pero la paz no se logra solo con acuerdos o silencio, se construye día a día en las calles, en las escuelas y en las comunidades que deciden rechazar la violencia y optar por el diálogo. Una verdadera construcción social sin violencia empieza cuando reconocemos que todos y todas tenemos un papel en la transformación del país. Implica promover la igualdad, el acceso a la educación, la participación ciudadana y la garantía de los derechos humanos. En muchas regiones de Colombia son las mismas comunidades las que han mostrado el camino, reconstruyendo como un tejido social, impulsando proyectos productivos, defendiendo la vida y enseñando a las nuevas generaciones que la paz se cultiva con empatía y respeto. Construir una sociedad sin exclusión ni desigualdad no es una tarea fácil, pero es el único camino para romper el ciclo de la violencia y alcanzar una paz estable y duradera. Solo cuando la justicia social y la igualdad sean una realidad para todos los colombianos, podremos decir que la paz es completa. Pero para entender cómo llegamos a este punto, es necesario mirar hacia atrás, hacia los orígenes del conflicto armado colombiano y comprender las causas profundas que lo hicieron posible. De esto nos hablará mi compañera a continuación, con base en el análisis de Hernando Gómez Buendía en su texto El conflicto, callejón sin salida. El conflicto armado en Colombia no surgió de un día para otro, ni en las grandes ciudades como muchos podrían pensar. Su origen se dio en la periferia rural, en aquellas zonas apartadas donde el Estado tenía poco o ninguna presencia. Eran territorios donde la pobreza, la desigualdad en la distribución de la tierra y el abandono marcaron la vida de miles de campesinos. En estos lugares, sin oportunidades y sin acceso a la educación, la salud o la justicia, la violación comenzó a presentarse como una forma de resistencia y también de supervivencia. En el primer capítulo de informe El conflicto callejón con salida, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2003, explica cómo esas condiciones estructurales dieron paso a la aparición de las guerrillas. En un comienzo, esos grupos armados surgieron con un discurso de lucha campesina y de reivindicación social. Pero con el tiempo, el conflicto fue transformado a medida que el Estado seguía ausente. Las dinámicas locales de poder se llenaron de actos armados que buscaban controlar territorios, imponer sus propias leyes y aprovechar los recursos naturales o las rutas del narcotráfico. El narcotráfico fue un punto de quiebre. Al mezclarse con la guerra, convirtió una lucha política en una economía de la violencia. La financiación de los grupos armados a través de cultivos ilícitos, secuestros
o extorsiones hizo que la guerra se expandiera rápidamente, afectando no solo el campo, sino también las ciudades. En respuesta a la presencia de la guerrilla, surgieron los grupos paramilitares, que decían combatirlas, pero que terminaron generando nuevas formas de violencia y control social. En este contexto, la población civil quedó en medio del fuego cruzado. Miles de familias fueron desplazadas, se destruyeron comunidades enteras y se profundizó la desconfianza en las instituciones. Lo que comenzó una guerra en la periferia se convirtió en un conflicto nacional, con profundas consecuencias sociales, económicas y humanas. El informe nos invita a reflexionar sobre algo fundamental, y es que la violencia en Colombia no nació solo en enfrentamientos entre actores, sino del abandono histórico de grandes regiones del país. Allí, donde el Estado no garantizó derechos, la guerra ocupó su lugar. Por eso, entender los orígenes del conflicto es el primer paso para buscar verdaderas salidas. Una paz duradera no puede construirse sin presencia estatal, sin oportunidades reales y sin justicia social. Memoria de unas guerras que aún nos hablan. Durante más de medio siglo, Colombia ha vivido uno de los conflictos armados más largos del mundo. Una guerra que no empezó de un día para otro, sino que fue tejiendo entre la injusticia, la exclusión y la violencia política. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, sus raíces se encuentran en la profunda desigualdad social, la concentración de la tierra y la falta de participación política de grandes sectores de la población. En los años 70 surgieron grupos guerrilleros como respuesta a la exclusión del sistema político. Con el tiempo, el conflicto se expandió por todo el territorio nacional. Aparecieron actores armados como diferentes intereses, guerrillas, paramilitares y futuras estatales, sumándose luego al narcotráfico, que alimentó la guerra y multiplicó la violencia. El conflicto se hizo más complejo, no solo era una lucha por el poder, sino también el control de la tierra, los territorios y las economías ilegales. Hoy hablar del conflicto armado no es solo recordar la guerra, es reconocer a las víctimas y comprender las causas y asumir la responsabilidad de no repetirla. El informe Basta Ya nos invita a entender que la memoria es también una forma de justicia y que la paz se construye cada día con la verdad, empatía y compromiso, porque como país no hubo tiempo para la tristeza, sino se debe como tiempo para la memoria. Cuando asesinan a mi padre, ahí estábamos rezando el rosario en el corredor y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo y luego un bandido llega y lo decapita ahí delante de todos nosotros. Entraron dos personas a mi casa y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos, y en presencia mía y en presencia de mis hijos lo asesinaron con 2 disparos en el cerebro. En una incursión que hace la guerrilla en Quito, muere mi mamá. Ahí murió mi mamá. Después la guerrilla secuestra a un hermano mío porque tuvimos que pagar una cantidad de dinero que no la teníamos. Tuvimos que reunir todos para poder pagar el rescate. Y en el mismo 2002 ocurre lo que pasa acá en Bojayá. O sea, fue un año que si tú no estás asiduo a la fe, te descompone. Angélica en su texto propone varios dilemas que también se dan en el contexto colombiano sobre el posconflicto, ¿cierto? De cómo estos acuerdos de la paz dejan varios interrogantes, entre ellos cómo se logra con estos acuerdos de la paz sanar sin revictimizar a las personas víctimas del conflicto armado. Esta autora propone 3 enfoques, por así decirlo, para ver el posconflicto. Uno es el maximalista como aquel que quiere lograr unos cambios estructurales, llevar grandes reformas para solucionar también este tema del conflicto armado y de unos acuerdos positivos para la paz. Otro que es el minimalista, que se conforma, por así decirlo,
con el simple, con la simple detención por así decirlo, el cese al fuego, ¿cierto? Se conforma con eso, con que ya no hayan más atentados, pero no busca unos cambios sociales contundentes, ¿cierto? Unas transformaciones. Y otro, que es el intermedio que busca mediar entre estos dos, ¿cierto? Entre unos cambios sociales, entre una respuesta más positiva también frente a estos acuerdos de la paz, que logren solucionar tal vez mejor, según ella, estos temas del conflicto. De esta posición intermedia también es importante destacar el tema del equilibrio entre la seguridad y la justicia social, ¿cierto? Esto también reflejado en las oportunidades que se le brinda a las comunidades. Muchas veces se hacen estos acuerdos y se cree que por haberlo firmado ya. No, es importante también llevar oportunidades para que se dé la superación de estos temas armados, de estas dinámicas también económicas, de todas estas dinámicas que se dan en torno a la guerra, a la violencia. El conflicto armado colombiano nos deja una enseñanza que no podemos olvidar. La paz no se construye desde la guerra, sino desde la dignidad y la justicia. Como lo recuerda el documental De Nuevo Tiempo para la Tristeza, las víctimas no tuvieron espacio para detenerse en el dolor, tuvieron que seguir adelante, resistir y reconstruir su vida en medio de la pérdida. Sus voces nos muestran que la verdadera fuerza de este país está en su gente, en las comunidades que cultivan esperanza, en quienes defienden la vida y en quienes creen que la reconciliación es posible. La construcción social sin violencia, exclusión, desigualdad ni injusticia social comienza cuando reconocemos esas historias y las convertimos en guías para no repetir el pasado. La paz no se firma, se construye cada día, en el respeto por el otro, en la igualdad de oportunidades y en la memoria que honra a quienes sufrieron la guerra para que las nuevas generaciones vivan en libertad y sin miedo. Solo cuando la justicia y la inclusión sean una realidad para todos los colombianos, podremos decir que la paz que soñamos se ha hecho posible. El conflicto armado colombiano nos deja una enseñanza que no podemos olvidar. La paz no se construye desde la guerra, sino desde la dignidad y la justicia. Como lo recuerda el documental De Nuevo Tiempo para la Tristeza, las víctimas no tuvieron espacio para detenerse en el dolor, tuvieron que seguir adelante, resistir y reconstruir su vida en medio de la pérdida. Sus voces nos muestran que la verdadera fuerza de este país está en su gente, en las comunidades que cultivan esperanza, en quienes defienden la vida y en quienes creen que la reconciliación es posible. La construcción social sin violencia, exclusión, desigualdad ni injusticia social comienza cuando reconocemos esas historias y las convertimos en guías para no repetir el pasado. La paz no se firma, se construye cada día, en el respeto por el otro, en la igualdad de oportunidades y en la memoria que honra a quienes sufrieron la guerra para que las nuevas generaciones vivan en libertad y sin miedo. Solo cuando la justicia y la inclusión sean una realidad para todos los colombianos, podremos decir que la paz que soñamos se ha hecho posible.